Muchas gracias. Disculpa. No te preocupes, está bien que se avise. Con todo esto, no, en serio, con esto de, bueno, voy a hablar un poco también de lo de, en el proyecto Harmony hemos tenido que hacer muchas historias porque empezó en el 2018 la Ley General de Protección de Datos aquí en Europa y bueno, ha sido un caos, claro, el compartir datos, hay que firmar consentimientos, tanto si te graban las reuniones como si cedes datos personales supuestamente y ya no, ni te digo con los datos de pacientes, claro. Entonces, bien. Bueno, muchísimas gracias por invitarme, de verdad. Muchas gracias. O sea, para mí sí que es un honor estar aquí, porque pues que me hayáis invitado, pues vale, nos hemos aprovechado de la amistad, pero no deja de ser un honor. De verdad. Y también quería pedir disculpas porque, bueno, esto estaba programada para la semana pasada, pero al final, bueno, por una serie de causas no pudo ser. Y bueno, pues gracias a Stephanie la pudimos mover a hoy. Y bueno, pues os pido disculpas por eso. Pero bueno, por fin la tenemos hoy, así que estupendo. Y luego también quería pedir disculpas porque es que las diapos están en inglés porque, bueno, realmente al ser un proyecto internacional, pues sí que se ha hablado, o sea, lo hemos presentado casi siempre en foros internacionales, porque al final esto, lo de ser profeta en tu tierra, pues no. Entonces, casi siempre ha sido a escala internacional. Entonces, bueno, como el idioma internacional es el inglés, pues las diapos están en inglés, pero bueno, quitando el título, pues lo demás veréis que está en inglés. Así que, bueno, también os quería dar las gracias por asistir y, bueno, teniendo en cuenta lo que estamos viviendo ahora mismo, pues muchas gracias por sacar un ratito para escucharme, que, bueno, que no es poco y se agradece, de verdad. Así que ya no me voy a enrollar porque soy tendente a enrollarme, así que voy a empezar ya con el asunto. A ver. Bueno, esto aquí lo que quiero hacer es un pequeño resumen, va a ser una charla un poquito larga, o sobre todo no larga, sino que va a tocar muchos puntos, aunque es hablar del proyecto Harmony y de resultados y de en qué consiste, es un poco variado. Entonces, para seguir un guión y para que no nos perdamos, bueno, pues aquí tenéis un resumen de lo que voy a hablar. Un poco de, claro, como yo por eso le preguntaba a Stephanie que el público, pues si era hematólogos o entonces, bueno, pues intentaré hablar de cánceres hematológicos, pero bueno, a nivel que se entienda, o sea, científico, pero que se entienda. Luego, ¿qué es Harmony? ¿Por qué es necesaria los datos genéticos? El Big Data, que seguro que de eso sabéis vosotros más que yo. Yo lo sé muy a nivel usuario y muy aplicado a lo que nos interesa. Luego, la plataforma de Big Data que Harmony ha construido. Luego, ya aterrizando un poco, cuáles son los proyectos que hay en Harmony y cómo funciona. Os pondré un ejemplo de uno de los proyectos, o del primer proyecto del que tenemos resultados y con el que estamos más avanzados. Y bueno, pues luego daré la parte final, serían como unas pinceladas bueno, pues que esto está o nació como un proyecto para Europa, pero bueno, estamos expandiendo colaboraciones porque al final, bueno, pues yo creo que es una idea bastante buena, que era necesaria, y al final pues se ha visto pues en América, en Estados Unidos, en Australia, en Corea, sí que han visto que, bueno, pues que pueden coger la idea y aplicarlo para su caso concreto. Y luego os voy a hablar un poquito de Harmony Plus, que es como la continuación de Harmony, por así decirlo, ¿vale? Uy, espérate. Pues ahora no pasa la diapositiva. Ah, sí, ya. Ay, madre, mucha No te tecnología. preocupes, no te preocupes. Y luego no sé pasar diapositivas, ¿ves tú? Tanta especializada y tanta estrella y luego mira. Pasa, pasa, amiga, nada pasa. Bueno, ahora ya sé dónde darle. A ver,
A ver, porque lo primero que quería comentar o lo primero que quería explicar era por qué o de dónde surge Harmony y cuál es la idea o por qué es necesario. Entonces, lo que se ha visto es que en los últimos 20, 25 años la investigación, tanto académica como farmacéutica, en la investigación se han hecho progresos muy significativos. Entonces, se ha ampliado mucho el conocimiento bueno, no sé si se me ve el ratón que voy moviendo así, sí, ¿verdad? Sí, sí se ve. Se ha ampliado mucho en el conocimiento molecular de las neoplasias hematológicas. Al principio solamente, a grosso modo, los síntomas, por así decirlo, pero cada vez se va profundizando más con distintas técnicas, cada vez más moleculares y más hacia el detalle o hilando más fino. Entonces, todo esto pues, ha repercutido en cambios positivos y ha repercutido en cambios importantes en la asistencia sanitaria. Entonces, lo que se ha visto es que al caracterizar molecularmente las neoplasias hematológicas, lo que hemos visto es que estas enfermedades son genéticamente heterogéneas, muy complejas, pero el principal problema ya no es la complejidad, sino que sean heterogéneas. ¿Por qué? Pues porque al ser tan heterogéneas lo que vemos son comportamientos clínicos pues muy variables. Entonces, esto dificulta el tratamiento, o sea, el diagnóstico, pero sobre todo el tratamiento de los pacientes y al ser tan heterogéneas, pues mejorar la calidad de vida o mejorar los resultados que se obtienen en los pacientes, pues hace que sea bastante difícil. Entonces, aunque se ha avanzado bastante y esto conlleva una mejora en la asistencia clínica, esto tiene también su parte negativa y es que nos hemos dado cuenta que son tan heterogéneas que va a ser muy difícil tratarlas como una sola cosa. Entonces, encima, en el caso de las enfermedades hematológicas, aparte de ser altamente heterogéneas, en Europa tenemos otro problema, que es que en Europa cada sistema sanitario también es diferente. Entonces, aparte de la heterogeneidad de las enfermedades, o sea, de los pacientes y de las enfermedades. Battery 80%. Uy, sí. Connected to. Vale, aparte de la heterogeneidad de las enfermedades hematológicas, el problema que tenemos, o todos los avances que os he comentado, todavía se complican más por la diversidad entre los sistemas sanitarios y las prácticas clínicas en la Unión Europea. Entonces, y hay otro problema que es el intercambio de datos. O sea, ya no es que la forma de tratar o la asistencia sanitaria sea diferente de país a país, sino que es muy difícil intercambiar datos tanto clínicos como no clínicos. Entonces, todo esto lo que repercute es en los pacientes y esto lo que repercute es que encontramos diferencias en el tratamiento de los pacientes entre diferentes países europeos y entonces la consecuencia es que son los datos tanto clínicos como los no clínicos, por ejemplo genéticos u otros datos, pues no son comparables, es muy difícil compararlos. Entonces, con toda esta problemática, está claro que lo que necesitamos es datos de calidad, o sea, datos pues, clínicos, pero también datos no clínicos, datos genéticos sobre todo, genómicos, pero sobre todo de calidad. Y también necesitamos compartirlo, o sea, compartirlo de una manera fácil, porque el problema que tienen las enfermedades hematológicas es que creo que no lo he dicho, es que aparte de ser muy heterogéneas ellas entre sí, tampoco es que sean muy prevalentes. Por ejemplo, el cáncer de mama pues es una enfermedad desgraciadamente bastante prevalente, pero las enfermedades hematológicas a veces se puede considerar, a mí no me gusta mucho decirlo, pero también se pueden considerar enfermedades incluso raras porque no es el 20%, el 30% de la población. Yo el ejemplo que os voy a poner ahora del primer proyecto que ya tenemos resultados en Harmony, hablamos de prevalencia de un 3% en la población. Entonces, claro, el problema es que queremos datos, pero ¿de dónde los sacamos? A no ser que juntemos muchos datos de muchos países,
estamos perdidos. Entonces, claro, si necesitamos datos pero no tenemos la oportunidad de compartirlos, pues y encima son incomparables entre sí, pues todo esto es un problema. Entonces, aquí es donde interviene Harmony. Entonces, Harmony, que es el acrónimo de Healthcare Alliance for Resource Medicines Offensive Against Neoplasm Hematology, viene a ser la respuesta a estos problemas. O sea, lo que se pretende es crear una base de datos o crear una manera de homogeneizar todos estos datos que existen entre los diferentes países, darles una estructura homogénea y que sean comparables. Y de esta manera, pues si en España tenemos 2.000 casos de un tipo de leucemia y en Inglaterra tienen 5.000 y en Alemania tienen pues 2.000, pues juntarlos a lo mejor con estos set de datos pequeños, que vosotros diréis, pues 2.000 datos no es mucho. Pues bueno, ahora más adelante os comentaré esto. Pero claro, a lo mejor con 2.000 datos no puedo ver nada significativo, porque son enfermedades tan heterogéneas que al final voy reduciendo y haciendo grupitos y me quedo en grupitos muy pequeños, en grupos de pacientes que no tengo resultados significativos. Entonces, si en España hay esto, y en Inglaterra hay esto, y en Alemania, pues los junto todos y a lo mejor al final tengo pues 10.000 casos y de ahí puedo sacar conclusiones. Y ahí es donde nace Harmony. O sea, lo que pretende Harmony es crear una plataforma o crear una manera de homogeneizar y de juntar grandes conjuntos de datos, tanto clínicos como genéticos, no clínicos, que además tengan una alta calidad para, bueno, pues precisamente para poder sacar conclusiones y mejorar esta toma de decisiones. Esa es la idea. O sea, esa es por qué surgió Harmony, en respuesta a toda esta problemática que os estaba contando. Ahora, importante el dinero, porque una cosa es la idea y otra cosa es quién financia esto. Entonces, Harmony está financiado por IMI, que es la Iniciativa de Medicamentos Innovadores, que es lo que comentaba antes, Estefi, de empresas privadas y la academia, pues IMI lo junta. Entonces, es público-privado, tiene, ¿cómo se dice? Hospitales, universidades, academia, trabajando en conjunto con empresas farmacéuticas. Y bueno, esa es la principal fuerza que tiene IMI. Porque claro, por una parte la academia pues puede hacer mucho, por otra parte la industria pues generalmente tiene más dinero, juntamos las dos fuerzas y podemos tener una cosa pues bien, como esta. Entonces, IMI es la Iniciativa de Medicamentos Innovadores, dentro de la Unión Europea es como la iniciativa que financia esto. Dentro de IMI hay distintos programas. Uno es BD4Bio, que es que lo que pretende es apoyar la transformación de los sistemas de salud mediante el uso del Big Data. O sea, quiere que en los sistemas de salud se den cuenta que utilizando Big Data pueden avanzar mucho y pretende facilitar esa implementación, que no quede en el aire. Entonces, ¿esto cómo lo hace? Bueno, pues dentro de este programa hay diferentes iniciativas, o lo que se han empezado a hacer son diferentes iniciativas en diferentes áreas de enfermedades. Así tenemos, pues por ejemplo, tenemos en la parte de, no en todas las enfermedades, claro, porque esto es relativamente reciente. Realmente Harmony empezó en 2017. Y BD4Bio es una iniciativa, por así decirlo, joven. Entonces, bueno, pues veis que las enfermedades en las que, o los campos, las enfermedades en las que se está aplicando todavía son relativamente pocas. Tenemos, por ejemplo, en Parkinson,
tenemos, bueno, pues Harmony en enfermedades hematológicas, tenemos en enfermedades cardiovasculares, tenemos Prostate, que es para cáncer de próstata. Luego Eden, que es el más joven de todos, que lo que pretende es hacer un repositorio de datos en salud, por lo tanto colaborando con las diferentes proyectos o iniciativas, y luego DoIT, que es como el coordinador general, por así decirlo. Entonces, bueno, Harmony, pues digamos que es dentro de las 4 áreas en las que IMI está financiando este tipo de proyectos, pues en las enfermedades hematológicas tenemos como representante a Harmony, que está muy bien teniendo en cuenta lo que os comentaba antes, la prevalencia de las enfermedades hematológicas, pero por eso precisamente esta iniciativa era tan necesaria. Bueno, entonces, bueno, Harmony tiene muchas características que le hacen diferente o que le hacen único, por así decirlo, pero una de las principales, o la que más llama la atención, sobre todo así de entrada, es lo grande que es. Engloba 53 organizaciones de 11 países europeos. Y lo que os decía al principio, bueno, ahora, incluye compañías farmacéuticas. Entonces, es muy importante porque hasta ahora sí que es verdad que en la Unión Europea había habido intentos de, pues así, compartir datos, pero siempre a nivel de la academia. Entonces, claro, lo que da la fuerza también es que participe la parte privada, por así decirlo. Y sobre todo, ya os digo, lo que más llama la atención es lo grande que es el consorcio. Pero claro, es que es necesario porque si hablamos de una iniciativa a nivel europeo para juntar datos y tener una gran cantidad de datos a nivel europeo, es que lo necesitamos. Pues eso, hasta en 11 países distintos. Y bueno, aquí está representado, bueno, lo que ahora os voy a comentar, que es los distintos componentes del consorcio de Harmony, que no solamente es, por ejemplo, pues al tratarse de enfermedades hematológicas, podríamos pensar que solamente son hematólogos, no, sino que están representados pues distintos componentes o los distintos actores, por así decirlo, que intervienen en esta toma de decisiones o lo que nosotros creemos que es el proceso que va desde que se diagnostica la enfermedad hasta que tenemos un tratamiento para ella. ¿Veis? Entonces, aquí otra de las principales características de Harmony es que el paciente siempre está, o sea, siempre es el centro del proyecto, o sea, no es, por así decirlo, es un proyecto de datos, pero centrado en el paciente. Y lo más, bueno, una de las cosas más destacables es lo que os comentaba antes, que no solo hay hematólogos, sino que hay, pues muy diverso. Todos los actores que podéis imaginar que estén involucrados en este proceso están. Pues yo qué sé, economistas, reguladores, los que hacen las leyes para aprobar un medicamento, para que un medicamento con una indicación también sirva para otra, las agencias reguladoras, bioinformáticos, porque claro, son muchos datos que hay que analizarlos. Entonces, se necesitan científicos de datos, éticos, legales, por lo que os comentaba antes de la Ley de Protección de Datos. Al final, bueno, pues tenemos datos de pacientes. ¿Hasta qué punto es ético compartir datos de pacientes? Hay que anonimizarlos, no se pueden compartir con datos, o sea, con datos personales o con datos, o compartir nada que permita identificar. Y la ley europea es súper estricta, o sea, ha sido, yo que soy persona de Pollata, más de trabajar en laboratorio, o sea, esto es una locura de burocracia y de contratos y increíble. Pero claro, es necesario porque si no, no hay manera.
Entonces, bueno, lo importante es eso, que Harmony lo que ha congregado es una gran cantidad de personas, no solamente los hematólogos o no solamente, bueno, también asociaciones de pacientes, porque si estamos diciendo que los pacientes son importantes en Harmony, tienen que tener también representación. Entonces, claro, así nos juntamos pues con 53 socios. Entonces, claro, el problema es esto cómo lo gestionamos, porque es tan grande que a ver cómo arreglamos esto. Entonces, la forma que tiene Harmony de organizarse es, bueno, las siete, porque había que elegir algo para centrar los esfuerzos. Entonces, siete pilares o 7 enfermedades hematológicas que dentro de lo poco prevalentes son las más prevalentes. Pues mieloma, leucemia aguda, leucemia crónica, linfoma, enfermedades pediátricas. Y luego en cada pilar lo que hay es 3 key opinion leaders o 3 pues personas, líderes de opinión que son expertos, que tienen una trayectoria, tienen un prestigio mundial reconocido y son los que al final van a tomar las decisiones o van a guiar un poco por dónde va. Actúan pues eso, como líderes o como guías. Pero claro, hay que estructurar todo esto. Entonces, lo que se ha hecho, o sea, Harmony está estructurado en 8 paquetes de trabajo, cada uno dedicado a una parte del proyecto. Pues lo que es el, el, el management general del proyecto, el acceso a los datos, la creación y la gestión de la plataforma de datos, el análisis de los datos, la diseminación, que también es importante, y la comunicación, claro, porque al final hay que comunicar los resultados y hay que decirle a la gente que se necesitan datos y que es importante. Entonces, la parte legal, que es lo que os decía antes, ética, las agencias reguladoras, las asociaciones de pacientes y, por supuesto, el Work Package 2, que es, por así decirlo, el más involucrado en los datos en sí mismos, ¿no? Y luego, aparte de esto, lo que se ha establecido también, al ser un consorcio tan grande, pues se ha creado también, bueno, tiene que tener órganos de gobierno y órganos externos también. Pues tenemos o sea, el panel, un panel asesor experto y un panel asesor ético, por así decirlo, que tienen que ser externos al proyecto, o sea, no de personas involucradas en el proyecto, sino externos, como una asesoría o como alguien externo que dice esto está bien, esto está mal, para que no sea subjetivo, por así decirlo. Y luego aparte, si estoy todo el rato diciendo que los datos, la importancia de la calidad de los datos, tienen que ser datos de gran calidad, tal, pues obviamente vamos a necesitar un comité, ay, esto no señala, vamos a necesitar, me he perdido, un comité de supervisión de la calidad de los datos para definir pues, cuáles son los registros válidos y definir qué es calidad o qué datos son los que superan el corte de la calidad, por así decirlo. Entonces, al final son muchos partners, muchas personas involucradas en el proyecto en muchos países y, bueno, pues hay que organizarlo y la única manera de organizarlo es así, porque es muy grande. Entonces, bueno, ¿cuáles son los objetivos de Harmony? Pues un poco ya es lo que os he estado diciendo hasta ahora. Por una parte, pues crear una plataforma de Big Data en enfermedades hematológicas. ¿Para qué? Bueno, pues para armonizar, para igualar todos los outcomes, todas las definiciones para que sean de las enfermedades hematológicas en los distintos países europeos, de tal manera que se puedan hacer comparables. De esta manera, a lo que aspiramos es a que los datos ómicos
se puedan aplicar a la práctica clínica. Ahora, bueno, seguro que esto también vosotros sabéis muchísimo, pero ahora os contaré un poquito de los datos ómicos. Y el objetivo final y el objetivo por el que nació Harmony, o con la idea que nació el proyecto, es acelerar el desarrollo de tratamientos, porque desde que un fármaco o un principio activo pues es sintetizado bueno, pues se piensa que puede ser útil hasta que se comercializa en el mercado y puede aplicarse para el tratamiento de pacientes de una enfermedad en concreto, pueden pasar 15 años. Entonces, bueno, pues muchos de estos pacientes no tienen 15 años para esperar. Entonces, lo que necesitamos es una manera de acelerar, por ejemplo, medicamentos fármacos que ya se están utilizando en unas enfermedades, pues que se puedan empezar a utilizar en otras. Y la única manera es tener datos. O sea, la única manera es, pues si yo tengo bueno, si España tiene, o el Hospital de Salamanca tiene 300 pacientes, en el Hospital de Madrid tienen 500, en París tal, juntarlos todos y es la única manera de avanzar. La única manera es de compartir el conocimiento y compartir los datos. Y de esa manera pues conseguiremos llegar más adelante, si no, pues nos quedaremos. Esto es lo que os comentaba de los datos genómicos. Bueno, estas son las portadas de cuando se publicó el proyecto Genoma Humano, que bueno, pues eso fue un proyecto internacional. Y lo que quería era determinar la secuencia de los pares de bases, saber la estructura del ADN, por así decirlo, la secuencia del ADN. Y bueno, pues seguro, como todos sabéis, pues surgió, se fundó en 1990. Fue un gran esfuerzo a nivel internacional y por eso, pues en el año 2000, pues es cuando se anunció, y de hecho, bueno, pues aquí tenéis las dos portadas de las dos grandes revistas en las que se anunció que se había secuenciado en el año 2000 el primer genoma humano. Aunque, bueno, realmente el genoma completo, esto fue como dijéramos el primer borrador, el genoma completo se presentó en el 2003, un pelín después. Entonces, lo que quería resaltar con esta diapositiva es que esta última década que hemos vivido, bueno, o estos últimos años, desde el 2000 para acá, pero sobre todo esta última década, estos últimos 15 años, es la era de la genómica. Ha habido muchísimos avances en el conocimiento de la biología de las enfermedades, sobre todo de la biología del cáncer, y bueno, yo por llevarlo a mi terreno de las enfermedades hematológicas, de los cánceres hematológicos. Gracias precisamente pues eso, a la aplicación de estas tecnologías de análisis genómico de gran resolución que bueno, pues nos han dado las variaciones del genoma, ya si vamos más allá, el transcriptoma, epigenoma, etc. Esto estamos hablando de 2000-2003. Bueno, el principal beneficio que trajo esto es pues que a raíz del proyecto Genoma Humano ha habido muchísimas iniciativas. Por ejemplo, el proyecto PanCáncer, el TCGA, que lo que hace es que engloba proyectos a gran escala, en el cual lo que se hace es que se reúne una gran cantidad de datos ómicos que vienen de grandes cortes de pacientes. ¿Para qué? Pues para cartografiar, para ver las alteraciones genómicas en los diferentes subtipos. Es lo que os vengo diciendo todo el rato. Necesitamos muchos datos, muchos casos y además con datos de calidad. ¿Cuál es el problema que tienen estos proyectos? Pues que es verdad que tenemos muchos datos genómicos, yo qué sé, pues en este caso tenemos mutaciones, tenemos copy number, gene expression, tenemos muchísimos datos. ¿Cuál es el problema? Que la mayoría de estos proyectos no tienen datos clínicos exhaustivos, o sea, que al final es lo que le importa al paciente, o sea,
¿cuántos años voy a sobrevivir? O sea, ¿cuántos años me quedan? O el mejor tratamiento. Con este tratamiento alcanzas la remisión completa. Este tratamiento tiene con estas alteraciones genéticas la mejor opción es un trasplante de médula ósea. El problema es ese, que tenemos de 2000 para acá, han surgido muchísimos proyectos en los cuales se han generado muchos datos ómicos sin datos clínicos, o con muy poquitos datos clínicos, o los estrictamente necesarios, por así decirlo. Y de hecho, bueno, seguro que esto también lo sabréis, ahora, o sea, se sigue secuenciando, todavía necesitamos saber más. O sea, un proyecto muy reciente, pues publicado ahora en febrero de 2020, lo que hace es analizar genoma completo de casi 40 tipos diferentes de cáncer, de casi 3.000 personas, lo tengo aquí apuntado, 2.658 personas, pero el problema que seguimos teniendo es el mismo. Entonces, todo este discurso, ¿por qué? Bueno, pues porque los datos en la salud son muy importantes. De hecho, lo que se ha visto es que los outcomes en salud son multifactoriales, es decir, el resultado, es que no sé cómo se traduce outcome. El outcome de tu enfermedad va a depender tanto de las circunstancias sociales como del medio en el que te encuentres, de tu propio comportamiento, de tu propia actitud, de la genética, que aquí es donde yo quiero incidir, y también de tu cuidado, o sea, del entorno médico en el que te encuentres. De hecho, fuera del sistema de salud, lo que hemos visto es que, bueno, yo no lo he visto, lo que se ha visto es que el 60% de estos factores que intervienen en la salud son exógenos, pero es que el 30% son factores genéticos, que a mí me parece me parece muchísimo, que el 30% de nuestra salud dependa de nuestra genética. Creo que es una cosa que tenemos que tener en cuenta. Hay que tener en cuenta la genética a la hora de tratar, del cuidado, no sé. Y por eso, claro, por eso se sigue estudiando, por eso se sigue, de ahí el interés de tener cada vez más datos genómicos, pero datos también concretos clínicos. Entonces, me volvió a desaparecer aquí. Entonces, todo esto nos lleva al centro de la charla, que es el Big Data, que seguro, ya os digo, seguro que vosotros sois mucho más expertos que yo en Big Data, que yo simplemente soy una farmacéutica metida a esto, pero no científica de datos ni nada. Pero claro, o sea, es imposible no reconocerle al Big Data el potencial que tiene en la salud. Hemos visto, a ver, Big Data se refiere pues a una colección de datos que son difíciles de procesar mediante las herramientas comunes, por así decirlo, las tradicionales. En nuestra vida diaria pues tenemos ejemplos de Big Data, desde las búsquedas con Google hasta, pues nada, entras en Amazon y te cuenta, qué casualidad que te muestra las cosas relacionadas con tu última búsqueda, te muestra ofertas bueno, que te vienen bien, o sabe, o incluso, o sea, te rastrea por tu código postal, bueno, pues te puede entregar a la puerta de tu casa lo que hayas comprado. Esto hace unos años, pues no lo imaginábamos. Entonces, ay, perdón.
Entonces, bueno, lo que... Perdón, ¿sí? Sigo. Entonces, el principal mensaje es que el Big Data convive, o mejor dicho, nosotros convivimos con el Big Data, convivimos todos con el Big Data. ¿Por qué no vamos a sacar provecho también para algo tan importante como es la salud? Quiero decir, si lo aplicamos a nuestra vida diaria, a las compras, a buscar en un mapa la calle, no sé qué, ¿por qué no lo vamos a utilizar para la salud? Entonces, bueno, pues ese era nuestro reto. Un error muy común es pensar que Big Data es solamente muchos datos, pues eso, Big Data. Cuando realmente lo que queremos o a lo que nos referimos sobre todo es a las técnicas con las que procesamos estos datos. Entonces, no nos referimos o no nos queremos referir solamente a que tengamos muchos datos, en nuestro caso, pues imagínate, de 7.000 pacientes, sino la forma en la que vamos a tratar estos datos. En esos aspectos, seguro que esto también lo conocéis de sobra, se resumen en lo que se ha dado a llamar, antes eran las 4 Vs del Big Data, ahora son las 5 Vs del Big Data, que son el volumen, pues eso, procesar datos muy grandes de información, la variedad, pues que podemos reunir cualquier tipo de información procedente de diferentes tipos de fuentes, no nos importa. La veracidad, pues claro, no solamente procesar datos, sino que sean veraces, o sea, tenemos que meter algún control de calidad que nos diga que vamos por el buen camino. La velocidad, pues que sea, ahora en este tiempo, ahora en los tiempos actuales estamos muy acostumbrados a la inmediatez, entonces lo queremos todo ya. Bueno, pues no es malo, no es malo. En este caso la velocidad, bueno, pues que podamos procesar los datos pues casi en tiempo real. Y por último, yo considero, a ver, yo creo que todas las Vs son muy importantes, pero el valor, o sea, que todo esto sea para algo, que la información que generemos pues tenga valor, sirva, en nuestro caso, pues el objetivo está bastante claro, que es pues que sirva para el paciente. Entonces, todo esto, y vuelvo otra vez al principio, todo esto es para deciros que repartidos por Europa tenemos set de datos de diferentes estudios clínicos, de diferentes registros públicos, empresas farmacéuticas que contienen estos datos que queremos, o sea, contienen datos biológicos, contienen datos genómicos, contienen datos clínicos de cientos o de miles de pacientes con neoplasias hematológicas y que necesitamos juntarlos. Aunque es verdad, no es tan fácil por todo lo que os he comentado, pero es que lo necesitamos para avanzar. Entonces, aquí es donde Harmony pretende dar la respuesta. ¿Cómo? Pues creando la plataforma Big Data. Entonces, lo que hemos hecho, lo que ha hecho Harmony es crear una plataforma en la cual se usan herramientas de Big Data con el objetivo de armonizar, de homogeneizar los datos, todos los datos procedentes, pues tanto de hospitales como de registros públicos, como de universidades, de centros médicos relacionados, por ejemplo, el Hospital Universitario de Salamanca, como de la industria farmacéutica. Por lo que os decía, esto está, pues sí, existe en Europa, pero está, por así decirlo, desperdigado. Lo que necesitamos es ponerlos todos juntos para ser más fuertes. Y bueno, pues estamos muy contentos porque desde junio de 2018 pues esta plataforma ya está funcionando, ya es una realidad. Hombre, ha llevado año y medio construirla, porque Harmony empezó en enero de 2017, pero ya existe y de hecho pues ya tiene datos y bueno, ya estamos trabajando en ella. ¿Cuáles son las características de esta plataforma de Big Data? Bueno, pues claro, lo principal, lo que os contaba al principio, la anonimización. Tú no puedes llegar y meter unos datos de unos pacientes con nombre y apellidos, por así decirlo, pero es que
algo tan... Nombres y apellidos igual es muy obvio, pero es que, por ejemplo, fecha de nacimiento tampoco, de qué país y mucho menos de qué ciudad. No se pueden compartir datos que permitan identificar al paciente. Esto es una característica de la plataforma de Harmony y por eso también ha llevado tanto tiempo construirla, porque claro, es muy fácil. Yo, por ejemplo, estoy muy acostumbrada a trabajar con Excel. Es muy fácil, bueno, pues tener miles de pacientes, los tienes identificados. Lo difícil es que estén anonimizados, juntar los míos con los del otro, con los del otro, con los del otro, todos juntos y hacer análisis con eso. Más características de esta plataforma de Big Data, bueno, pues es una plataforma segura, es una plataforma en la cual pues tenemos confianza y sobre todo, bueno, la anonimización que os decía, los datos son anónimos y es privada, no puede acceder cualquiera a la plataforma. Pero bueno, os voy a explicar más con más detalle en esta diapo. ¿Cuáles son las principales características de la arquitectura de la plataforma de Harmony? Bueno, pues por una parte, una plataforma centralizada. Es lo que os vengo diciendo todo el rato. Necesitamos una única, no necesitamos muchas plataformas y cada una con unos poquitos de pacientes. Necesitamos una plataforma central que reúna el mayor número de pacientes posibles para luego aplicar pues, las herramientas necesarias y tener resultados contundentes. Porque si no, de poquito a poquito pues avanzamos pero poco. Entonces, por eso necesitamos una plataforma centralizada. Además, importante, aislada de Internet. Por lo que os decía antes, tiene que ser una cosa privada, que no pueda acceder cualquiera. O sea, y de hecho, esto está muy relacionado con esta característica que es, bueno, pues hay lo que os decía al principio de los Workpack, es que cada uno está encargado de una parte del proyecto, dentro del que está encargado del mantenimiento de la plataforma, bueno, pues es el que permite o el que da el acceso a distintos usuarios del proyecto a diferentes tipos de datos. No todo, por ejemplo, si yo trabajo en un tipo de enfermedad, en mieloma, bueno, yo voy a tener acceso a mis datos de mieloma o a los datos de mieloma. No voy a tener acceso, principalmente porque no sé, a los datos de enfermedades pediátricas. Entonces, bueno, todo esto lleva un control bastante exhaustivo. Luego, otra característica, pues la tecnología Big Data. No son herramientas, bueno, yo de aquí, la verdad, como no soy científica de datos, pues os voy a hablar un poquito por encima, pero no son herramientas que se puedan aplicar o análisis tradicionales, por así decirlo, por ejemplo, el SPSS, que bueno, pues yo con mis Excel es lo que hacía. Sino que son lo que decimos aquí, son herramientas para análisis más avanzados. Y importante también, y por último, pues tiene un modelo común, que es lo que os comentaba, que los datos estén armonizados y el lenguaje que se utiliza es OMO. ¿Por qué? Bueno, pues, por ejemplo, porque a lo mejor yo llamo hemoglobina hemoglobina o a lo mejor pues abreviatura HB, pero a lo mejor en Inglaterra pues no la llaman HB, sino que ponen hemoglobin. Entonces, bueno, lo que necesitamos es que tanto ellos como los franceses, como los alemanes, como los españoles, que todos utilicemos el mismo lenguaje. Y ese lenguaje es, pues, OMO. Y de esta manera, pues es que es la única manera de tenemos datos armonizados, tenemos datos comparables y entonces podemos trabajar con ellos. Bueno, esto es un resumen de lo que os he dicho, que contiene datos de instituciones públicas y de compañías privadas.
está de acuerdo con la Ley General de Protección de Datos. Esto ha llevado mucho tiempo, no ha sido fácil, especialmente si, bueno, si eres una persona dedicada a trabajar en el laboratorio, lidiar con todas estas cosas legales y documentos no es nada fácil, pero bueno. Y bueno, sobre todo, muy importante es que los proveedores de datos o los data providers de toda la Unión Europea están ya subiendo sus datos, están ya compartiendo los datos. Otra vez repetitivo y a manera un poquito de resumen, aunque me estoy alargando muchísimo, por favor, si os aburro, decídmelo. Es un poco el resumen de lo que os he contado hasta ahora. Es el primer, Harmony es el primer proyecto de IMI financiado por BD4BO para neoplasias hematológicas. Importante la alianza público-privada. Todos los participantes, que no solamente son, pues, por ejemplo, los médicos, los pacientes o médicos y científicos, no, o sea, es todos los actores implicados, que es un proyecto abierto. Esto es muy importante porque realmente no se creó el consorcio y ya está, y se cerró, sino que todos los hospitales, por eso es tan importante la diseminación y contar los resultados o contar el proyecto, porque todos los hospitales o todos los grupos cooperativos en Europa son bienvenidos. Entonces, aunque no estuvieran al principio en el proyecto, en el inicio, en 2017, ¿por qué? Bueno, pues porque lo principal es tener cuantos más datos mejor para trabajar, para tener un resultado que nos beneficie a todos. Entonces, tener una plataforma de Big Data, de datos de gran calidad en neoplasias hematológicas, que es lo que os vengo diciendo, es la única manera. Sumar esfuerzos individuales es la única manera de tener pues un gran resultado final. Entonces, ahora se ha vuelto a bloquear esto. Entonces todo esto está muy bien y todo esto es muy bonito, vamos, mucha burocracia, tal, pero en concreto, ¿qué resultados o qué es lo que se está haciendo o cómo se trabaja con los datos, en qué enfermedades, qué hay? Bueno, pues lo que os he dicho al principio, cuando os he mostrado la organización de Harmony en los 7 pilares y en los Work Packages y esto, bueno, pues en lo que estamos trabajando o lo que se eligió, se seleccionaron las 7 enfermedades hematológicas que se consideran más prevalentes, pues leucemia aguda amiloblástica, leucemia linfática crónica, síndromes mielodisplásicos, mieloma múltiple, leucemia promielocítica aguda, leucemia linfoide aguda y linfoma de Hodgkin. Leucemia linfoide aguda también de niños, porque si os acordáis al principio os comentaba enfermedades pediátricas. Entonces, bueno, actualmente lo que hay es, en estos pilares se proponen distintos proyectos. Y según el proyecto se identifican los grupos cooperativos o los laboratorios que quieren participar y pueden aportar datos y pueden aportar casos. Entonces, Harmony trabaja por proyectos de investigación, es decir, pues muy bien, es muy bonito decir, bueno, pues qué bien Harmony trabaja, yo qué sé, por ejemplo, voy a hablar del LC porque es lo que yo más conozco, ¿no? Porque yo hice mi tesis en el LC, entonces me tira más. Es muy bonito decir, pues Harmony trabaja en el LC, pues qué bien. No, hay que concretar, entonces se necesita que un socio proponga un proyecto concreto. Ese proyecto es validado por los Key Opinion Leaders, por los líderes de ese pilar, y se identifican los posibles proveedores de datos y ese proyecto entonces se ve si ese proyecto sigue adelante. Entonces, en el caso del LC, por ejemplo, tenemos bueno, pues un proyecto en marcha para investigar o para analizar cuál es la relevancia clínica y en el pronóstico
de las mutaciones genéticas. O, por ejemplo, del que os voy a hablar ahora en un momentín, que es más o menos parecido, pero es no solamente no investigar las mutaciones genéticas si tienen implicaciones clínicas, sino si los genes interaccionan entre sí y eso implica diferente pronóstico, diferentes outcomes o diferente tratamiento. Y así, bueno, os he hablado de 7, de momento tenemos 6 proyectos activos, pues en distintos pilares. Esto es, aunque es un poco, una diapositiva un poco grande, bueno, la voy a explicar trocito a trocito, porque es como el flujo bueno, no es como, es el flujo de trabajo de Harmony de lo que os estoy comentando, desde los proveedores de datos, desde que el dato sale pues, yo qué sé, del hospital, hasta que entra o por qué entra, cómo entra en la plataforma Big Data y luego cómo se analiza. Entonces, en primer lugar, tenemos bueno, los 7 pilares que os he comentado. Estos 7, en un pilar, bueno, cada uno de estos 7 pilares lo que hace es que hace una propuesta concreta de investigación. No voy a trabajar en el LLC, sino voy a trabajar en el LLC así, porque quiero ver esto, esto y esto. Necesito estos datos, es decir, pues por ejemplo, en el caso del proyecto del LLC necesito datos genéticos, necesito las mutaciones de los genes. ¿De qué genes? Pues mira, pues de estos. Y además con los datos clínicos. ¿Pero qué datos clínicos? Pues mira, como quiero ver si influye en el tratamiento, si influye en el pronóstico, si necesito pues, la supervivencia, el tiempo hasta el primer tratamiento, tal. Entonces, con una propuesta concreta, lo que se hace es que se buscan data providers, pues quién puede proporcionar los datos que estamos pidiendo dentro de los hospitales, de biobancos, de las empresas farmacéuticas, etc. Una vez que se tienen identificados, lo que tenemos es, bueno, pues todas estas variables que os he contado se armonizan y entran en la plataforma de Big Data. Esto lleva un proceso. Esto no es, pues eso, yo tengo los datos y entran en la plataforma de Big Data. No. Lo que tenemos que hacer es subir los datos. Antes tienen que estar anonimizados por todo lo que os comentaba antes. Además, tiene que haber una evaluación de la calidad. No es lo mismo, o sea, si yo propongo un proyecto en el LLC en el cual quiero mutaciones en 30 genes, pues a mí no me valen datos, set de datos que no tengan mutaciones, porque lo que quiero estudiar es el impacto de las mutaciones en la clínica. Todo esto lo evalúa un comité, lo que os he dicho al principio, el Data Quality Supervision Committee. Luego, el cuarto paso sería la armonización en el lenguaje, que todos hablemos un lenguaje común, lo que os contaba, el lenguaje OMOP, y solo después de todos estos pasos los datos estarían listos para el análisis. Entonces, aquí es donde ya una vez que tenemos los datos preparados dentro de la plataforma, es donde entra el paquete de trabajo de los analistas de datos y son los que, bueno, pues los que, como son los expertos, los que en unión con los científicos o con los médicos, con los hematólogos, hablan entre ellos e intentan, los hematólogos dicen lo que quieren y los analistas de datos lo analizan. Y entonces es la manera de trabajar. Porque, bueno, pues yo después de muchos años de trabajo me he dado cuenta que podemos hablar español, pero me resulta muy difícil. Yo no sé informar, no sé analizar datos, no sé informática, pero es que un informático es muy difícil tener un buen bioinformático. Entonces, yo creo que lo ideal es trabajar juntos. Y me estoy enrollando muchísimo. Bueno, ¿cuál es la situación actual?
Pues la situación actual es que tenemos más de 21.000 casos ya en la plataforma de Harmony, de estos 6 proyectos que os he contado. En concreto, yo os voy a hablar del proyecto de leucemia aguda mieloblástica, que tenemos más de 5.000 casos, aunque el objetivo es llegar a 10.000. O sea, de momento los análisis, de momento estamos trabajando con esto. Hombre, 5.000 casos de leucemia aguda mieloblástica está muy bien, pero queremos más, queremos 10.000. Entonces, ¿por qué la leucemia aguda mieloblástica? Bueno, pues la leucemia aguda mieloblástica, la leucemia la leucemia mieloblástica es una expansión clonal de células mieloides pues en la médula ósea, en la sangre o en un tejido. Lo que os contaba al principio es que realmente no es tan prevalente, o sea, es que estamos hablando del 3% de todos los cánceres. Eso pues en Europa viene a ser como unos 30.000 casos al año, que tampoco es tanto. ¿Qué pasa? Bueno, pues que la incidencia sí que es verdad que se incrementa con la edad. Entonces, dado que vamos hacia, sobre todo en Europa, hacia poblaciones envejecidas, pues es probable que en los próximos años la incidencia sea mayor. ¿Por qué por qué era necesario o por qué es necesario estudiar la leucemia aguda mieloblástica? Bueno, pues es verdad que aunque la incidencia no sea muy alta, el pronóstico es muy mal. De hecho, aquí no sé si estáis familiarizados con las curvas de supervivencia. Es que voy a enseñar unas cuantas ahora en esta parte de resultados. Entonces, en el eje Y lo que se muestra es la supervivencia. En este caso, bueno, supervivencia en porcentaje. Aquí tenemos el 100% de enfermos y aquí en el eje X lo que tenemos es a lo largo del tiempo. De tal manera que lo que va, cada palito es un paciente que muere. Y por eso pasamos de una supervivencia del 100% a, por ejemplo, una supervivencia pues igual del 65% en este caso. Entonces, lo que vemos aquí, vemos que cuanto más pronunciada sea la caída de la curva, peor es la supervivencia, más rápidamente mueren estos pacientes. Entonces, lo que vemos, el principal mensaje de esta gráfica es que en personas de edad avanzada, cuanto mayor es la edad, cuanto más avanzada sea la edad del paciente, peor es la supervivencia. Pero es que en mayores de 70 años es que la supervivencia es muy, muy mala. De hecho, ya entre 60 y 70, es que en general la supervivencia es muy mala de AML. Entonces, es que no sé cómo, es un challenge, es un reto que es necesario mejorar esta supervivencia y sobre todo encontrar un tratamiento. O sea, es que el principal objetivo es ese. Entonces, lo que os contaba es que ¿cuál es el problema de la AML? Bueno, en general de las neoplasias hematológicas, pero en concreto de AML. Pues que tienen una heterogeneidad genética brutal. O sea, aquí lo que vemos es cada columna es un paciente. Este es un estudio, lo que os comentaba antes, del TCGA, que se publicó en 2013, o sea, realmente, pues es relativamente reciente. Cada columna es un paciente y cada fila representa un gen. Entonces, cuando está coloreado, pues está alterado, está mutado, con diferentes tipos de mutación. Es imposible, o sea, sí tenemos NPM1, que es bastante, podemos decir, pues es bastante frecuente, pero veis que es una ensalada de resultados. O sea, es un perfil imposible. Los pacientes son muy, muy diferentes, presentan muchas mutaciones y de hecho
lo que vemos es que, pues es que tenemos, sí, algunos genes se encuentran mutados en el 44% de los pacientes, pero es que otros los tenemos, o sea, en el 13% de los pacientes. Realmente hay mucha diversidad y eso, esto dificulta mucho el estudio, el análisis de estos pacientes y el llegar a conclusiones fuertes, contundentes. Entonces, por eso se necesitan tantos pacientes, porque si tenemos genes que mutan en el 13% de los pacientes, pues es que si tenemos 200 pacientes, pues no, a lo mejor no lo vamos a ver, o a lo mejor vemos unos poquitos casos, pero no vamos a tener fuerza estadística para decir nada. Entonces, ese es el problema y eso es lo que queremos compartir. Aquí, bueno, esto solamente para decir lo importante que es la genética en la terapia, tanto en el diagnóstico como en el pronóstico, como en la terapia molecular. Es decir, si sabemos que hay un gen alterado y se diseña, y es el driver el que lleva la enfermedad, por así decirlo, el que hacia el lado oscuro, hacia un mal pronóstico, pues a lo mejor lo podemos atacar específicamente. Y de ahí la importancia pues, del conocimiento genético. ¿Cuál es ya en concreto, cuál es el reto y cuál es la aproximación que estamos utilizando en este estudio de AML? Como os vengo comentando, se necesita un número muy grande de pacientes porque la AML es muy heterogénea, es una enfermedad muy heterogénea y no solo eso, sino que creemos, luego ahora os enseño los resultados que dicen que sí, pero creemos que las interacciones entre genes son muy importantes. Quiero decir que no sea solamente, los genes no actúan aislados, son combinaciones, que el gen 1 en un paciente, o sea, a ver si me explico, en un paciente no vamos a encontrar solamente un gen mutado. Entonces, que tenga el gen 1 y el gen 2 y el gen 3, pues ¿eso qué significa? Porque a lo mejor yo solo lo he estudiado la repercusión del gen 1 aislado, pero yo quiero saber qué pasa con los demás. Entonces, claro, esto todavía dificulta aún más el reclutamiento de pacientes, por así decirlo. Entonces, bueno, la aproximación, lo que os vengo diciendo todo el rato, tener muchos pacientes, unir muchos set de pacientes y armonizarlos, homogenizarlos, de tal manera que, aunque vengan de sitios distintos, los pueda tratar de la misma manera y pueda analizarlos y obtener conclusiones. Bueno, esto solamente para mostraros la gran cantidad de instituciones que están implicadas en el estudio. Ya en la plataforma tenemos más de 5.000 casos, pero esperamos, bueno, están bajo revisión 4.000 casos más y con AMDS, que es un documento legal, por así decirlo, un contrato de todos los que os decía antes, y es decir, preparados o que pueden en breve entrar en la plataforma, pues casi 8.000 casos. Entonces, bueno, aquí ya podemos empezar a hablar. Ya con 5.000 casos podemos empezar a hablar, pero claro, si tenemos pues 12.000, 16.000 casos, pues entonces a lo mejor ahí las conclusiones ya son diferentes. De momento, ¿qué es lo que hemos visto? Bueno, pues de momento, estos son, de nuevo, una gráfica de supervivencia con lo que, bueno, pues con lo que la ELN, que es la European Leukemia Network, ha denominado grupos de riesgo. Entonces tenemos un grupo de riesgo alto, intermedio y bajo, dependiendo de la supervivencia. Que es cierto que los de riesgo alto, pues no es para echar cohetes, pero bueno. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto? Pues gracias a este análisis de datos, lo que hemos visto es que cada una de estos grupos de diferente riesgo se caracteriza por mutaciones en unos genes en concreto. Entonces diréis, bueno, pues esto a lo mejor ya se había visto. Bueno, pues el problema es que a lo mejor si CARRAS muta en un 5% de casos, necesitamos muchos casos para ver
cuál es la implicación concreta de cargas. Entonces, en lo que estamos trabajando ahora es en refinar lo que hasta ahora se había visto clínicamente, también, bueno, pues con estos datos genómicos moleculares de mutaciones. En concreto, bueno, esto. Lo que os comentaba antes, estamos estudiando las interacciones gen-gen. Entonces, lo que estamos viendo es que hay genes, qué chiquitito está esto, pero hay genes que concurren, hay genes que siempre, o casi siempre, porque el siempre en ciencia es un poco así, casi siempre mutan a la vez, o los voy a encontrar cuando encuentro uno, lo más probable es que encuentre el otro, y hay genes que son exclusivos, es decir, si muta uno, ya puedo descartar una serie de genes que no me voy a encontrar. ¿Por qué? Pues porque al analizar tal cantidad de datos, lo que se ha visto es que es imposible, es muy difícil que los encuentre. De hecho, bueno, pues aquí esto es concurrencia, exclusividad. El color representa el p-value, la significancia, y bueno, y esto, el color, además lo reflejamos con el tamaño, de tal manera, bueno, aquí se ve mejor, aquí en la exclusividad, pues los más pequeñitos tienen un poder significativo más pequeño, por así decir. Bueno, esta es otra manera de explicarlo. Aquí esto es una red que se puede construir gracias a todas estas herramientas que os he comentado. Lo que hacemos es, pues tenemos más de 5.000 pacientes con datos, creo que son de más de 100 genes, de mutaciones de más de 100 genes y datos clínicos. Entonces, lo que podemos analizar es no solamente la implicación, por ejemplo, P53, que está en rojo, quiere decir que su implicación o su impacto en la supervivencia es malo. ¿Esto cómo lo vemos? Bueno, pues porque gracias a estas herramientas analíticas podemos ver, aquí veis, curvas de supervivencia pues, del gen solo, si este gen se une con este, pues cuál es su implicación, pero si se une con este otro, cuál es la implicación de esta unión. Bueno, entonces, con estos análisis se construyen estas redes, de tal manera que vemos que, por ejemplo, P53 tiene un impacto malo, en rojo. Cuando se une con DNMT3A, la unión de los dos genes, pues el impacto, de momento no podemos decir nada. Por ejemplo, en EPM1, por escoger un ejemplo contrario, o sea, un ejemplo complementario, en EPM1, que es un gen que en AML tiene un buen pronóstico, es decir, cuando está mutado significa que los pacientes pues van mejor o no van tan mal, pero si está mutado en conjunto con FLT3, bueno, pues ahí NPM1 pierde, por así decirlo, su valor positivo y no sabemos cuál es su implicación. Entonces, aquí es lo que bueno, yo aquí realmente quería poner un vídeo, pero al final he hecho unos pantallazos porque me da un poco de miedo el vídeo, no fuera a ser que fuera mal. Entonces, aquí lo que quiero representar es un poco esto, cómo este número representa los pacientes, los pacientes incluidos en el análisis. Aquí en el eje Y lo que representamos es el valor significativo, bueno, el logaritmo en base 10 menos el logaritmo en base 10 del p-value. Y aquí este es el punto de corte en el que empezamos a hablar de que tiene significación, el p menor de 0,05. Veis que, bueno, pues cada bolita representa un gen, como os he contado antes, vamos, igual que en la representación anterior, y el color, pues quiere decir el impacto que tiene en la supervivencia, porque es lo que estamos valorando ahora mismo. De tal manera que si es rojo, el impacto es negativo, si es verde, el impacto es positivo, y si es morado, pues ni para ti ni para mí, una cosa todavía indeterminada.
¿Qué pasa? Pues con 246 pacientes, que es el pantallazo que yo he hecho aquí, de momento podemos decir, esto si fuera un vídeo, o sea, si fuera real, si fuera en live, yo pondría aquí el cursor y me diría en concreto a qué gen se refiere esta bolita. Con 246 genes, con 246 pacientes puedo decir poco. Si aumento a unos 1.500 pacientes, veis que las bolitas suben, quiere decir que la significación es mayor, superan el umbral de 0,05 y además aumentan de tamaño. Y bueno, a mí me gustaría, porque es verdad que, por ejemplo, si seleccionas, puedes ver cómo un gen, puedes ver el recorrido del gen, es decir, a lo mejor con 246 pacientes o uno morado no puedo decir nada, pero a lo mejor al aumentar el número de pacientes puedo darme cuenta de que sigue, a lo mejor no sigue teniendo una significación indeterminada o a lo mejor mala. Esa es la importancia del número de datos. Ya con 3.000, casi 3.500 pacientes, pues vemos lo mismo. Si ya no tengo más pantallazos, pero si tuviéramos a lo mejor pues los 10.000 pacientes que queremos, pues entonces sí que podríamos ver, podemos ver cosas que hasta ahora no podíamos ver, porque no teníamos ese poder estadístico, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, un ejemplo concreto. Tenemos NPM1, que os he dicho que en AML es de buen pronóstico, quiere decir que cuando este gen lo encontramos mutado, esperamos que el pronóstico del paciente sea bueno, y tenemos un gen que no tiene impacto. O sea, que hasta ahora en los estudios pues, se ha visto que no tenía ningún impacto, que es PTPN11. Entonces, ¿qué pasa cuando concurren, cuando mutan a la vez, cuando en un paciente me encuentro a la vez mutado NPM1 y PTPN11? Bueno, pues en los pacientes que mutan, en los cuales encuentro que los dos están mutados, se ve con la construcción de curvas de supervivencia que os he enseñado antes, que el pronóstico del paciente es mejor incluso que con NPM1 mutado solo, lo cual es bastante impactante, porque claro, si ya NPM1 ya de por sí era bueno, pues fíjate, el paciente tiene dos genes mutados, uno bueno y uno que pensábamos que no hacía nada, y al final va mejor. ¿Qué pasa si tiene este gen que no tenía impacto, o que hasta ahora en las series que se han estudiado pues no se veía que tuviera ninguna repercusión? Pues resulta que nosotros en la serie, al estudiar tantos pacientes, el pronóstico ahora es negativo, sabemos que tiene un impacto negativo. ¿Eso significa que lo de antes se invalida? Pues no, eso significa que a lo mejor antes los estudios que se han hecho eran con unas cortes de pacientes insuficientes, que no podíamos tener datos. O sea, antes no hemos visto diferencias, no hemos visto impacto en la clínica, porque no había pacientes suficientes, no tenía un número suficiente de pacientes. Si muta NPM1 sin que mute el otro gen, pues mantenemos pues, un pronóstico intermedio bueno. Entonces, de ahí la importancia de estudiar no los genes aislados, sino las combinaciones de los genes. Aquí, bueno, lo mismo, el impacto que tiene las mutaciones de PTPN11 en los trasplantes. El trasplante ya se considera como, si dijéramos, bueno, puede ser una opción terapéutica, pero puede ser como, por así decirlo, la opción terapéutica cuando ya nada funciona. Entonces, aquí vemos que bueno, es que está muy suavecito, el impacto de PTPN11 de las mutaciones, cuando está mutado y cuando no está mutado. Vemos pues eso, las gráficas de supervivencia de mutado y no mutado. ¿Qué pasa cuando mutan estos dos genes que os he comentado, PTPN11 y NPM1? Bueno, pues
que se igual en los que tienen que ir a trasplante y en los que no tienen que ir a trasplante. O sea, en los enfermos de muy mal pronóstico, enfermos de mal pronóstico, aunque no tan malo como estos. Vemos que se refina el pronóstico. Nosotros podemos hablar de diferente supervivencia, porque, bueno, aquí vemos en las gráficas además, bueno, la P no está puesta, son significativas precisamente porque las gráficas, las curvas son muy, muy diferentes. Tenemos un pronóstico diferente si mutan los dos, como os he dicho, que el pronóstico es mejor, pero si PTPN11 está mutado, que es lo que os contaba aquí, ¿veis? Si mutan los dos, muy buen pronóstico, pero si solo muta PTPN11, muy mal pronóstico. Y esto es lo que vemos aquí. O sea, si mutan los dos, muy bien, pero como solo mute PTPN11, pues vemos que la cosa va mal. Incluso en los pacientes que no requieren trasplante, vemos que la tendencia, o sea, la planta, por así decirlo, el comportamiento es el mismo. Si mutan los dos, si mutan los dos o si muta solo uno. Este es y lo importante es que esto lo podemos ver porque, pues porque tenemos muchos pacientes, una corte de pacientes muy grande. Si no, pues posiblemente PTPN11 permanecería, por así decirlo, en el anonimato o sin descubrir su importancia. Entonces, bueno, ese es el mensaje, que gracias a tener grandes series de pacientes podemos analizar estos pequeños, podemos ir hilando más fino. Bueno, estas son las conclusiones. Lo principal es lo que os estoy comentando, que la única forma de avanzar es uniendo esfuerzos, porque si no, yo me puedo quedar muy contenta en mi casa o con mis 200 pacientes, pero nunca voy a llegar más allá. Esta idea es lo que os comentaba también al principio. Bueno, pues seguimos trabajando y lo que se está haciendo es expandiendo las colaboraciones. Entonces, al principio, en 2017, empezamos un número de socios, un número de grupos cooperativos, de hospitales, implicados, pero a medida que avanza el proyecto, como es un proyecto abierto, pues nos vamos dando cuenta, somos más conscientes de la importancia de compartir datos y, bueno, cada vez son más pues, los grupos que están implicados. No solamente hablamos de ensayos clínicos que al final, o datos recogidos en los ensayos clínicos que al final son, por así decirlo, situaciones muy controladas o pacientes muy, muy controlados, sino nuestro objetivo es llegar a los datos del mundo real. Es decir, pues lo que pasa en los hospitales de verdad, no en un ensayo clínico que tenemos el grupo A y el grupo placebo, qué pasa, no, sino qué pasa en la vida real. Y en eso también estamos trabajando. Una cosa importante es que la Agencia Europea del Medicamento pues se está dando cuenta de la importancia que tiene la plataforma de Big Data de Harmony. Y eso para nuestro objetivo inicial, que es acelerar el acceso a los medicamentos de los pacientes con enfermedades hematológicas, pues es muy importante. Y también otro punto muy importante es la colaboración entre los proyectos que os comentaba al principio, por ejemplo, de cáncer de próstata o de compartir datos, EDEN, pues que no sean cosas estancas, que lo que nosotros logremos como consorcio no se beneficien los demás, sino pues hablamos con Pioneer, que es el consorcio para el cáncer de próstata, y ellos nos colaboramos
es que sé que me repito mucho, pero la única manera de avanzar es colaborar, yo creo. Y bueno, y la segunda parte de esta expansión son las colaboraciones internacionales. Como os decía, bueno, pues en Europa, dentro de Europa, pero también pues en Estados Unidos, en concreto el AS, que es la Asociación Europea de Hematología, está empezando a hacer lo mismo o quiere hacer un consorcio con el mismo objetivo. En Corea también o en Australia. Porque yo creo que la idea es buena. Lo importante es que, bueno, cuanto más mejor. Y luego, y ya prometo que acabo, el crecimiento de Harmony. Bueno, como os he dicho al principio, Harmony se centra en 7 pilares, en 7 enfermedades hematológicas, que no son las únicas. Entonces, ¿qué pasa con las demás? Bueno, pues ha nacido o empieza a andar ahora Harmony Plus. Es un proyecto que tiene los mismos objetivos de Harmony, organizado de la misma manera, por preguntas, por preguntas científicas, propuestas por los miembros asociados, revisadas por los Key Opinion Leader, con una construcción de base de datos, pero en otras enfermedades hematológicas, pues en leucemia amiloblástica crónica, en linfoma de Hodgkin y en otras, aquí, bueno, engloba varias. Porque, bueno, pues no solamente son importantes estas, sino que hay muchas más. De momento, bueno, pues seguimos trabajando con estas 3. ¿Cuándo ha empezado? Bueno, pues la idea era mediados de 2020. Con la pandemia y todo se ha retrasado un poquito para septiembre de 2020, pero bueno. Lo importante es que ya está en marcha. Y vuelve a ser público-privado, no solamente socios públicos pues, de la academia, sino también de la parte de compañías farmacéuticas. Y bueno, si os parece interesante y no os he aburrido mucho con este rato, que ya es que yo soy tendente a hablar, soy tendente a hablar mucho, bueno, pues podéis seguirnos, podéis seguir todo esto que os he contado, profundidad, porque lo he contado un poquito por encima, a pesar de que me he enrollado un poco, pues en la página web de Harmony, o en el Twitter, o en LinkedIn también estamos, incluso hay un canal en YouTube en el cual, bueno, pues lo que se hace es que se publican vídeos de entrevistas con los Key Opinion Leader, con las asociaciones de pacientes, podéis ver vídeos de qué es Harmony, en qué estamos trabajando, etc. Y bueno, estos son quería comentar que aunque Harmony puede parecer, Harmony nació como un sueño, con un objetivo que parecía difícil de alcanzar, la verdad, realmente se están dando pasos y se están consiguiendo cosas. Estos son, bueno, pues, ¿qué se ha conseguido hasta ahora? Pues la construcción de la plataforma de Big Data, que es alinearse con todas las, agencias regulatorias europeas de los distintos países, no solo de la Unión Europea, sino dentro de la Unión Europea, establecer procedimientos para someter las preguntas científicas. O sea, no solo un sueño, sino que se va consolidando y se va haciendo realidad de diferentes maneras. Y bueno, pues este es un resumen de lo que os vengo diciendo todo el rato, que es actualmente somos más de 90 organizaciones europeas colaborando y ahora ya proporcionando resultados público-privada, de acuerdo con la Ley de Protección de Datos, que parece una tontería, pero es muy importante y es el requisito sin el cual pues nada va adelante. El valor que os comentaba también,
no solamente, o sea, ¿esto para qué? Pues para el paciente, para que haya resultados, y de esta manera y será la única forma de darnos cuenta del potencial que tiene el uso del Big Data en salud y en hematología en concreto. Y bueno, pues esto es un poco, Harmony nació en enero de 2017, empezó a andar en enero de 2017 y nuestro objetivo es que para cuando acabe el proyecto, que me parece que no lo he dicho en ningún momento, tiene 5 años de duración, desde enero de 2017 a diciembre de 2021, consigamos el objetivo de, que nos planteamos al principio, que es reunir más de 100.000 datos de pacientes en los 7 pilares, son las 7 enfermedades hematológicas, pero la única manera de ir hacia adelante es reunir datos. Y bueno, y ahora sí que sí, pues ya acabo y muchísimas gracias por llegar hasta aquí, por escucharme y bueno, pues si tenéis cualquier pregunta o cualquier duda o lo que sea, pues para lo que queráis, ahora mismo os contesto. Muchas gracias. Ana, muchísimas gracias, de verdad, una charla fascinante y muy, muy entretenida. Debo confesar que, bueno, yo no soy del área clínica, me gusta mucho la parte de manejo de datos y ha sido una charla verdaderamente fascinante. Voy a proceder con una serie de preguntitas que hay, si te parece, o perdón, te interrumpí. Sí, sí. Ok. Violeta pregunta, ¿en el proyecto Harmony se trabaja exclusivamente con datos de pacientes diagnosticados o también hay una base de datos de familiares directos para analizar la prevalencia de mutaciones en familias? Pues de momento solamente con enfermos diagnosticados, porque el problema que ha tenido Harmony, nada estaba hecho, o sea, todo era lo que he comentado, todo era un sueño, una idea, pero materialmente todavía no había ni base de datos, ni de acuerdo con las normas europeas, nada. O sea, todo estaba en la cabeza de los ideadores del proyecto, por así decirlo. Entonces, la mejor forma de materializar todo esto o de empezar, de echar a caminar, es con enfermos diagnosticados. Pero la idea es, de momento, el siguiente paso, expandir no solamente las 7 enfermedades hematológicas, de momento pues ya tenemos 11 enfermedades y por supuesto la idea es llegar más allá. De momento empezamos con lo concreto y con lo que podemos trabajar con más confianza, que son pacientes diagnosticados, pero por supuesto lo que es la prevalencia y sobre todo la predisposición genética yo creo que es muy, muy, muy importante. Ok, sí, porque eso va ligado a otra pregunta que dice, cuando se detecta un caso de AML, debido a su alta mortalidad en el sistema de salud, ¿se contempla el tamizaje de familiares directos para identificar si presentan mutaciones asociadas a esta enfermedad y prevenir un diagnóstico tardío? No, realmente, porque el problema de la AML es que la causa no la sabes. O sea, tú puedes tener un enfermo de AML con una serie de mutaciones que tú sabes que tienen influencia en el pronóstico, lo que he dicho antes, pues en el trasplante, o si el trasplante va mejor, va peor, tal, pero tú no sabes que porque encuentres, porque le hagas un cribado a la familia y encuentres la misma mutación, no sabes que esa mutación predisponga a AML. Entonces no se hace. De hecho, en otras enfermedades que son los síndromes mielodisplásicos, que son enfermedades, bueno, en general las enfermedades hematológicas son más prevalentes en personas mayores, pues en torno a mayores de 65 años, quiero decir. Pues a lo mejor 70 años, el punto de corte casi siempre para peor, mayores de 65. Entonces, lo que decía, en SMDs, o sea, en síndromes mielodisplásicos, existe una serie de mutaciones, una serie de genes, bueno, pues que se ven, cuando se detectan mutados. Pero esos genes, muchos de esos genes o gran parte de esos genes también se observan en personas sanas, pero mayores, pero no tienen SMDs. Entonces, claro, esas mutaciones están ligadas al SMD o a la edad.
Entonces, que son las mutaciones CHIPS, que son de significado incierto. O sea, realmente tú puedes tener una persona mayor, una persona de 65 años con mutaciones en TET2, con mutaciones pues, en 2 o 3 genes, pero que no tenga SMDs. Pero puedes encontrar exactamente las mismas mutaciones en un paciente con síndrome del mielodisplásico. Entonces, ese es el problema. O sea, determinar, yo creo que realmente no puedes decir que las mutaciones sean la causa de la enfermedad y por lo tanto todo este cribado Sí, es está muy... muy enredado. O sea, me refiero a la interacción que existe entre los genes es muy grande y no es blanco, no es negro, ¿verdad? Hay un matiz de colores, interacciones y demás que hacen que el análisis sea más complejo. Claro, y no solamente los genes, o sea, yo creo que lo que decía, la influencia genética es muy importante, pero existen más cosas. Entonces, claro, si la carga genética o el aporte de los genes es el 30%, nos queda un 70% que también hay que tenerlo en cuenta. Ujú. Entonces, eso es muy complejo. Mira, me parece muy, muy interesante y de verdad que es una iniciativa sumamente interesante, la que se redunda mucho. Algo que me llama mucho la atención es de verdad cómo lograron establecer toda esta plataforma en cuanto al manejo de muestra, manejo de datos, confidencialidad, porque incluye muchos países. De verdad que es una iniciativa robusta y el establecimiento de la misma es de admirar. En cuanto al Sí, manejo de datos, Ana, sí, pregunta Kenneth, ¿quién en concreto puede tener acceso a estos datos? Por ejemplo, nosotros aquí en Costa Rica queremos hacer un análisis y queremos comparar datos nacionales respecto a ustedes, o por ejemplo, una farmacéutica está interesada en lanzar al mercado una nueva molécula que interacciona con algo, un ARN interferencia, algo. ¿Se puede accesar a estos datos o son solo para el compendio de Harmony? claro, sí. De momento solo son para el consorcio. El problema de compartir datos es precisamente, a ver, es que no quiero, va a parecer una contradicción, pero eh, cómo los compartes y con quién los compartes. Por eso, de momento está más cerrado. O sea, la única manera de acceder a los datos de Harmony es siendo parte de Harmony, que no es problema porque, claro, no es problema en la Unión Europea de momento, eh, porque es un proyecto abierto, quiero decir, si en lugar de Costa Rica estuviéramos hablando de un hospital en, no sé, en un pueblo de Francia, simplemente lo que tiene que hacer es ponerse en contacto con Harmony y decir que quiere compartir datos. Un requisito necesario para poder acceder a los datos es dar datos. Quiero decir, yo no voy a ver qué veo, sino que lo que tengo que hacer es primero dar. Eh, Perfecto. claro, entonces, porque así evitamos un poco, por así decirlo, la picaresca o yo a lo mejor soy una empresa farmacéutica que quiero ver, olisquear, a ver cómo va el tema Ujú. y yo miro la información pero no doy nada. Claro. Entonces, claro, una cosa, tiene que ser una cosa recíproca, pero de momento exclusivamente para Europa. Ok, no, pues hasta cierto punto tiene mucho sentido y me imagino eso va ligado también con el manejo de las muestras, ¿verdad? Claro. Que es algo que me llama la atención de forma personal y veo que también tenemos una pregunta en el chat. A la hora que toman las muestras, los datos son anónimos, ¿verdad? Entonces me imagino que una primera fase es no brindar información sobre, qué sé yo, residencia exacta, nombre completo, sino cosas que sirvan para los metadatos y el metaanálisis, pero nada puntual. Y luego se pasa, ¿qué será? Una segunda fase quizás de anonimato o homologación del anonimato de las muestras, se le podría decir, quizás. Sí, a ver, Harmony no trabaja con muestras como nosotros estamos acostumbrados, o sea, con el ADN, por así decirlo, con los tubos de ADN, con los Eppendorf, uy, perdón, esta soy yo, No te preocupes. con los Eppendorf, sino que trabaja ya con los datos. O sea, yo en mi laboratorio, pues hago la secuenciación,
reúno los datos clínicos de los pacientes y tal, y esos datos son los que puedo subir a Harmony. Es decir, en Harmony no hay un equipo por ejemplo, que haga NGS para secuenciar los genes, sino que ya me los tienes que dar, ya me tienes que dar tú los resultados. Y luego, lo que comentáis claro, los datos tienen que venir anonimizados de origen, quiero decir, yo no puedo dar una serie de datos pues con nombre y apellidos, diciendo que vienen de Salamanca, sino que diciendo, por ejemplo, la fecha de nacimiento, sino que hay que cortar todos esos datos. De hecho, por ejemplo, Salamanca, pues a Salamanca. A ver, y esos datos no se suben directamente a Harmony, sino que hay un intermediario que incluso el intermediario sabe que vienen de Salamanca, pero el intermediario le da un número. Salamanca es el Data Provider 1 y ya está. Y entonces los datos cuando suben a Harmony, los pacientes no son de Salamanca, sino que son de 1. Claro. Del Data Provider 1. Entonces, pues no sabemos de dónde son. Y luego, por ejemplo, otra manera otro requisito para anonimizar es, todo el rato estoy hablando de supervivencia, gráficas de supervivencia, eso se traduce pues en pues momento que sea diagnóstico, pues el 13 de marzo de 2005, última fecha de último control, fecha de primer tratamiento. Pues las fechas, a mí es que me sorprendió mucho este dato, o sea, cuando estuvimos trabajando en cómo anonimizar, me sorprendió mucho. Las fechas no se pueden dar como día, mes y año, sino como mes y año. Y ya está. Y luego, lo que son las supervivencias, se calculan. Es decir, tú digas de marzo de 2005 a fecha de primer tratamiento, imagínate, a diciembre de 2005. Dime que van pues 9 meses. Y es la manera, o sea, es un proceso bastante complejo el de la anonimización. Entonces, de entrada, tienen que venir los datos lo más anonimizados posibles del data provider, pero por si acaso se sigue otra anonimización en un honest broker que se llama, en una entidad externa al consorcio que todavía los anonimiza más. Y solamente en ese momento es cuando suben a la plataforma. Harmony en ningún momento, o sea, cuando llegan estamos ciegos de los datos. No hay manera de renombrarlos, por así decirlo. Ok. Ana, y otra pregunta. Bueno, preguntan acá en el chat. Si Harmony está aislado de Internet, ¿cómo consultan los datos? Uy, madre mía, es que eso a mí me queda un poquito mal, porque está aislado de... Uy, esto lo tendría que contestar las personas encargadas de la plataforma, porque ellos tienen sus protocolos seguros, VPNs y esas historias que yo, la verdad es que no sé. O sea, no lo sé. Sé que no está en Internet, no es, o sea, precisamente por todo el tema de la privacidad, de los hackers, todo, pero no sé cómo, no te puedo decir los protocolos que siguen para compartir los datos o para consultarlos porque no soy capaz. No te preocupes, más bien, yo creo que este proyecto y esta presentación nos muestra lo integral que es y la cantidad de diferentes disciplinas y especialistas que forman parte, ¿verdad? Es imposible que una persona sea, como llaman, el todo loco. Yo me imagino que hasta cierto punto deben de utilizar la plataforma de Internet, ¿verdad? Que es una comunicación de datos, pero hay procesos de regulación, ¿verdad? Como cuando uno accede a un clúster de una universidad, que tenés que tener un VPN específico, una cuenta, un usuario, tenés que registrar tu dirección de computadora, ¿verdad? Que es el IP, etcétera, etcétera. Me imagino que quizás ha de ir por ahí, pero de nuevo tampoco soy especialista. Ana, algo que me llama mucho la atención y que quizás puedes comentar a varios de los participantes, porque viendo la lista, varios son estudiantes, tenemos también investigadores de otros institutos, es quizás la oportunidad que hay aquí. Te comento rápidamente, en Costa Rica algo de este calibre no existe.
tenemos hospitales, diferentes institutos y centros especializados, pero creo que esta integración y este trabajo en equipo y más que todo este compartir de datos no Claro, existe todavía y creo que estamos quizás un pelín lejos, ¿verdad? De poder formar una plataforma integral de análisis, porque mencionabas, ¿verdad? Diferentes especialistas desde economistas, analistas, abogados, ¿verdad? Personas de laboratorio con diferentes perfiles. Entonces, me llama mucho la atención. Entonces, desde tu perspectiva, desde tu experiencia profesional y de vida, ¿qué oportunidad ves, digamos, para trasladarlas a un país quizás como lo es Costa Rica? uf, Y pues sí, y esta pregunta, yo sé, es como digo yo, 3 rayas arriba, ¿verdad? Porque, sí, bueno, no sé si has estado en Costa Rica no, últimamente, diría que no, me porque no sé. gustaría, dejo aquí el mensaje de que me gustaría Ah, y pues cuando se pueda te traigo, te lo juro. cuando se pueda viajar me gustaría ir. Ah, yo te recibo con los brazos abiertos. Pero Pero quizás, bajo esa premisa, ¿verdad? Un país que quizás no tiene este sistema integrado, somos más chiquititos comparándolo a la Unión Europea, ¿verdad? Pero hay muchos problemas de logística, de legislación que hay que resolver. Entonces, claro, más que todo en oportunidades para profesionales en diferentes áreas, porque yo creo que el COVID nos ha demostrado que tenemos que movilizarnos un poco a la parte más digital y a la integración, ¿verdad? Integración sí. en diferentes niveles. Entonces, me gustaría que nos hablaras un poco sobre tu experiencia. Yo creo que lo más importante, y bueno, creo que se ha notado porque lo he repetido muchísimas veces en la presentación, lo más importante es la colaboración. O sea, no es lo que decías tú antes, no es posible que una persona, o no es bueno tampoco que una persona, y no es posible, que una persona lo sepa todo, sino que yo soy buena en algo, voy a trabajar sobre ese algo. Tú eres buena en otra cosa, nos complementamos y trabajamos en eso. O sea, creo que ese es el espíritu que tiene que liderar. Prevalecer. Claro, claro. Todo este tipo de iniciativas, da igual que vengan de países, obviamente, cuanto más recursos o cuanto más puedas aportar al trabajo, pues mejor. Pero lo importante es empezar y sobre todo tener clara que es necesaria la colaboración. Eh, pues eso, el compartir datos, pero sobre todo el compartir conocimiento. Da igual la extensión de la iniciativa, da igual al principio todo parece muy difícil, pero todo es proponérselo y todo es continuar. Entonces, en concreto en Costa Rica, pues no sé la situación concreta, por ejemplo, no sé, de las enfermedades hematológicas, porque es de lo que puedo hablar, o de otro, porque realmente este modelo se puede aplicar a cualquier problema, no solo de enfermedades hematológicas, sino, pues ya lo hemos visto, de cáncer de próstata o el problema que sea necesario. O sea, yo creo que el espíritu es el que tiene que prevalecer, pues eso, con los recursos que tengo, que a lo mejor no son los mejores o los mayores, pero poquito a poco y todo, porque Harmony al principio, pues sí, es un sueño muy bonito y cuando empiezas a trabajar te das cuenta de todas las dificultades que hay, pues la Unión Europea, con toda la Unión Europea y lo estupendo y lo grande, pues qué difícil es compartir los datos, qué difícil es que todos tengamos una misma legislación o qué difícil, o sea, es que según vas profundizando te vas dando cuenta de las dificultades, pero la única manera es empezar y Claro. eso, con ese espíritu. Ana, y bueno, quizás ya para ir finalizando un poquito, Dime. cuando termine el proyecto, bueno, vi que tienen ideas de expansión, ¿verdad? Me encantó el nombre, Harmony Plus. Sí, muy claro, Sí, muy claro. Pero bastante poco sutil. cuando termine este proyecto en el 2021, se ha hablado de qué otras iniciativas hay, si quieren mantenerlo, darle hasta cierto punto una continuidad, porque claramente la plataforma que establecieron fue exitosa, ¿verdad? Hasta el momento los resultados han sido satisfactorios. Entonces, ¿cuáles son las visiones a futuro?
Claro, el tema, o sea, el tema o el problema o la duda que planteas es la que surge, o sea, la natural, porque es, bueno, pues estamos viendo mucho trabajo, mucha historia, pero luego dentro de 5 años, en el 2021, esto se acaba, entonces, pues vaya, también trabajar para nada, pues no para nada, sino trabajar con una fecha final, pues qué mal. La idea es seguir expandiéndose y seguir creciendo, por así decirlo. Entonces, es verdad que Harmony tiene financiación hasta 2021 de IMI, pero en lo que se está trabajando ahora, digo se está trabajando porque a mí eso ya se me escapa completamente, es lo que se llama la sostenibilidad del proyecto, con idea de que se prolongue más allá de 2021, o sea, que todo este trabajo que se ha hecho en crear la base de datos, en establecer las normas legales, los documentos que son necesarios, tal, y luego crear los equipos de trabajo, el protocolo que hay que seguir para anonimizar, tal, que todo no muera en 2021, sino que siga más allá. Entonces, se está trabajando en un proyecto de sostenibilidad 10 años después de 2021. Oh, wow, ok. Sí, porque la idea es eso, que no, o sea, no haber trabajado para que en 2021 cerremos el chiringuito. Sí, no tendría mucho sentido, la verdad. Efectivamente, no. Ana, otra pregunta, quizás, bueno, preguntan los chicos, ¿qué recomendaciones tenés vos? Quizás la pregunta está muy puntualizada a lo que es manejo de datos, pero yo sé que tu experiencia es un poco más en la parte de laboratorio, entonces voy a tratar de ampliarla. ¿Qué habilidades ves vos que son necesarias en profesionales para este tipo de trabajos integrales? Ojo, y puede ser habilidades desde legales, ¿verdad? En algún momento mencionaste R, programación, entonces, de forma personal, ¿cuáles son esas habilidades que vos ves que pueden ayudar a profesionales en el futuro? Pues a ver, el tema de Harmony o de estos proyectos grandes colaborativos es una ventaja y es que son tan multidisciplinares que tú puedes decir, por ejemplo, cuando entren en el laboratorio, en este laboratorio necesitamos farmacéuticos y biólogos que sepan hacer PCRs. No, realmente en este tipo de proyectos pues tenemos lo que tú dices, desde abogados hasta, trayéndola ya un poco más para no dispersarme, bioinformáticos, analistas de datos, hay físicos, matemáticos, informáticos, para la parte, pues toda esta parte de la creación de la plataforma y las herramientas de análisis. Y luego la parte más biológica, por así decirlo, pues están, por supuesto, médicos, pero luego yo, por ejemplo, yo no soy médico, yo trabajo en el laboratorio. Entonces yo me dedico más a la parte biológica. Es verdad que a lo largo de mis años de experiencia, pues la parte médica o la parte translacional pues la tengo un poco más, la domino un poco más por la experiencia, pero el abanico, o sea, la ventana es muy grande. Entonces, médicos, biólogos, biotecnólogos, analistas de datos informáticos, bioinformáticos, físicos. Sí. En este tipo de proyectos lo importante es eso, que es un equipo multidisciplinar. Por eso, porque yo, por ejemplo, de informática, pues no sé, como creo que ha quedado demostrado, no sé ni pasar diapositivas, me atribuyo, pero por ejemplo yo, pues en la parte genética, pues reconozco que sí que tengo experiencia. Entonces, si yo soy buena en esto, voy a aportar lo que soy buena en esto. Tú eres buena en informática, pues ven y tú aportas la parte informática. Entonces, yo creo bueno, lo que dices tú en esta pandemia ha quedado bastante demostrado que yo creo que la informática no, el futuro pasa bastante por la informática. Es Sí, mi opinión personal. sí, yo concuerdo con vos también, sin sesgo alguno, ¿verdad? Sí. Amiga, bueno, muchísimas gracias de verdad por esta charla. Veo que no tenemos por ahora más preguntas, así que agradecerte nuevamente por tu tiempo, ¿verdad? Por de nuevo la diferencia en zona horaria, ¿verdad? Para los que no saben, pues Ana ahorita está en Salamanca, que ya deben de ir siendo entre las 7 y 8, ¿verdad?
casi, sí, las 8 menos 5. Imagínate, imagínate. Así que muchísimas gracias porque después de un día de trabajo, pues nos regalas este tiempito. La charla estuvo sumamente interesante, muy puntual. Fascinada con varios de los gráficos que mostraste. De hecho, ahí más adelante quizás te pregunte cómo los hicieron y todo, ¿verdad? Pero creo que es muy interesante lo que mostraste en cuanto a la integración de los datos, lo importante que es integrarlos, ¿verdad? Porque un dato desde un solo enfoque no tiene tanto juguito, por así decirlo. Efectivamente. Y más que eso también lo interesante por lo que muestran, pues lo que muestran, ¿verdad? Lo que vos nos hablabas de un gen con una sola mutación versus un gen que no tiene mutación más otro que sí, etcétera, etcétera. Cualquiera podría decir, esto parece un juego, ¿verdad? Un juego de palabras, pero es la biología, es la genómica, es esa naturaleza que es tan fascinante. Así que de verdad te agradezco montones por sacar el tiempo, a pesar de toda la situación que se vive en España también ahorita, ¿verdad? Que yo sé que ha sido un poco caótico. Sí, y bueno, la verdad es que ahora hemos tenido un tiempo más tranquilo, ahora creo que volvemos otra vez a un tiempo un poco, bueno, pues malo. Pues aquí estamos igual. Así que la verdad también te agradezco eso, que a pesar de todas las situaciones pues que se viven y todo, sacaste el tiempo para montar esta presentación y para darnos la charla de hoy. Así que de verdad a la doctora Rodríguez y mi amiga Ana, muchísimas gracias. De verdad te mando un fuerte totote abrazo, que todo esté muy bien, que estés súper bien vos y tu familia y de verdad muy agradecida contigo, amiga. Muchísimas gracias y igualmente muchísimas gracias de verdad por invitarme y sobre todo por dedicar pues eso, vuestro tiempo también a escucharme, porque pues quieras que no, pues seguro que al comienzo del día tendréis muchísimas cosas más interesantes que hacer, así que muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias. Que estés muy bien y a todos los que estuvieron en la charla de hoy también, muchísimas gracias. No me presenté nunca, pero creo que hay algunos cuantos que me conocen. Mi nombre es Stephanie Solano, yo soy la coordinadora de laboratorio de laboratorio de informática aplicado, me enredé. Y de verdad también agradecerle a Stephanie Sánchez, que ha sido también coorganizadora de todas estas charlas. Que estén muy bien y muy bonito fin de semana a todos y todas. Anita, de nuevo, un besote para vos y que pasen bonita tarde. Un beso muy grande y feliz fin de semana para todos. Bueno, bonita noche para vos, amiga. Gracias. Venga, hasta luego. Chao. Gracias. Vamos a